Gloria al Señor. Aleluya. Y allí estaba escondido su poder. Bendito el nombre del Señor. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Yo no sé si ahorita cuando yo hablé los saludé, o venía así como que flash, pero el saludo oficial, Dios los bendiga. Y damos gracias a nuestro buen Dios que podemos reunirnos en esta noche. Hoy vamos a comenzar una nueva temporada de Profundiza. Y quizás pues nosotros bueno, quizás lo puedo dar como una primicia. Ya, moviéndonos más adelante, ¿verdad? No es cercano, quizá incluso el año que viene nosotros vamos a incluir otros miércoles de otras cosas los miércoles, ¿verdad? Vamos a continuar con miércoles de Aviva, vamos a continuar con miércoles de Profundiza. ¿Se acuerdan que teníamos un miércoles antes de construir? Pues lo vamos a retomar. Miércoles de construye. La idea es que todos estos miércoles los vamos a asociar a clave. Y entonces no van a ser ahora pues todos los meses, ¿verdad? Sino que va a ser entonces cada miércoles. Un miércoles va a ser de Aviva, después el otro miércoles va a ser de Profundiza, el otro miércoles de construye, el otro miércoles va a ser de lidera y el otro miércoles va a ser de unifica. Esos son los 5 miércoles y van a ser, ¿verdad?, uno detrás del otro. Y entonces obviamente pues vamos a estar trayendo el de Aviva, pues sigue con su, ¿verdad?, como es el culto de Aviva. El de Profundiza continúa siendo el de Profundiza, y entonces vamos a traer temas que vayan moldeados con esos otros, ¿verdad?, que les mencioné. El de construye pues va a ir en términos de lo que es el evangelismo relacional. El miércoles de lidera pues va a ir dentro de lo que es liderazgo ejemplificador, y en los miércoles de unifica pues van a ir dentro de lo que es viviendo unánime. Y entonces pues tendríamos diferentes estudios, predicaciones. Va a ser más dinámico, ciertamente. Va a ser pues como que cada miércoles pues va a haber una expectativa de qué es lo que vamos a estar teniendo. Así que pues eso es para atemperarlo a lo que es clave, y pues eso no creo que sea algo cercano, es algo que exista en mi mente y que lo he compartido con algunos hermanos, que quizás eso es algo que estaremos trayendo una vez comience el año. Así que pues digo esto porque en lo que queda de año probablemente nos estemos saliendo un poquito del molde de lo que hemos tenido en el pasado, de un mes de Aviva y uno de Profundiza, aunque ya lo habíamos tenido cuando hicimos el último estudio de Primera de Pedro. Estuvimos un montón de miércoles corridos, de miércoles de Profundiza. Ahora en tiempos recientes tuvimos varios miércoles corridos de Aviva, incluyendo el miércoles pasado, que ya estábamos en el mes siguiente. Y ahora nosotros con este nuevo estudio vamos a estar 6 semanas corridas, con miércoles de Profundiza. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos y vamos a estar dividiendo estos capítulos en 2, o sea, entre 2. Así que cada miércoles vamos a tomar mitad de ese capítulo. Por ejemplo, hoy pues vamos a estar hasta el verso 11, y el miércoles que viene entonces termina hasta el verso 21, me parece que es, y así sucesivamente. Y eso pues nos va a llevar a 6 semanas. Luego retomamos Aviva, y entonces probablemente tomemos una temporada más larga de Aviva igual. O sea que no, lo que quiero es
de ahora en adelante, pues no vamos a estar en este molde de un mes aviva, un mes profundiza, sino pues que van a ser los que sean de profundiza y los que sean de aviva. Eventualmente pues vamos a llegar a lo que les dije, de un miércoles, siendo un tema distinto cada miércoles. Bien, ya como estamos de manera presencial, vamos a retomar también, o sea, es la primera vez que vamos a hacer profundiza de manera presencial. Vamos a retomar como lo hacíamos allá en el antaño, ¿verdad? Allá para 2020, por ahí, a principios de año. Que muchas cosas han pasado de allá para acá. Pero a lo que voy es la participación de ustedes en el culto, tanto en la lectura como haciendo preguntas, como haciendo comentarios. Esa es la idea de profundiza. Y también pues teniendo en cuenta que profundiza, pues vamos de a poquito, ¿verdad?, explicando cada uno de los versículos. Así que vamos entonces a leer los primeros 11 versículos, oramos y luego entonces pues vamos a ir de nuevo leyendo algunos de estos versículos más otros versículos también que son textos correlacionales con el estudio de esta noche. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da de poder hablar tu palabra, de poder enseñarla al estilo de profundiza. Y te pido, Dios del cielo, que en esta noche nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento para poder transmitir esta palabra, esta enseñanza, y que todos la podamos asimilar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pues bien, hermanos, segunda de Pedro se escribe en un lapso de 6 años de primera de Pedro. Cuando nosotros vemos segunda de Pedro, y esto han estado de acuerdo los teólogos y eruditos, que el lenguaje que se escribe segunda de Pedro es diferente en cierto sentido al primero. Claro, nosotros lo estamos leyendo en español, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que ellos entienden pues que hay una diferencia en la manera en que se escribe primera de Pedro y segunda de Pedro, especialmente con la inclusión más ampliamente del griego en segunda de Pedro, que no era una característica del apóstol Pedro. Claro, el apóstol Pedro había avanzado
en su intención de predicar el evangelio a todos los lugares donde el Señor lo enviaba. En esa coyuntura, pues él fue aprendiendo, ¿verdad? Y empapándose más con el griego, ¿verdad? Si nosotros vamos a Estados Unidos, nuestro lenguaje original pues va a seguir siendo el español, pero entre más estamos en Estados Unidos, más vamos a conocer el inglés. Y eso es lo que pasaba acá con el apóstol Pedro. Tan es así que hay algunos que cuestionan incluso que lo haya escrito el apóstol Pedro, segunda de Pedro, sino que él sí dio la información, pero que otra persona escribió segunda de Pedro, de nuevo por la misma explicación que les estoy dando. Y entonces pues está esa dinámica que se ha dado de los estudiosos, pero aún así, con ese cuestionamiento, por decirlo así, que pudiera existir, tenemos que tener claro que la fuente principal sigue siendo el apóstol Pedro. Que sea él quien lo escribió o no, él sigue siendo la fuente principal de segunda de Pedro, como lo es también el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, no lleva el nombre de Pedro, pero Pedro fue quien más información dio al evangelista Marcos para que entonces quedara plasmado lo que es el Evangelio según San Marcos. Bien, les dije que hay un lapso de 6 años entre la primera carta y la segunda carta de segunda y primera de Pedro. No sé si estábamos transmitiendo, Rafael. Sí, ok. Pues iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir ahora. Estamos en segunda de Pedro. Bien. Ok, vamos entonces al primer versículo, habiendo dado esta pequeña introducción, para entonces entrar en como contexto, ¿verdad?, al estudio. Para los que están viendo a través de la transmisión, vamos a tener participación aquí en el templo. Probablemente usted no escuche allá, pero pues es importante que tenga su Biblia abierta, porque la mayor participación va a ser en la lectura de los versículos. Así que si usted tiene su Biblia abierta, pues aunque no escuche lo que están leyendo, pues va a saber el texto que está leyendo. Por ejemplo, yo voy a enviarle al hermano Cheo a leer el primer versículo. Adelante, Cheo. Muy bien, ahí hay varias cositas que queremos tomar en cuenta. Primeramente, que él se llama a sí mismo al inicio de la carta Simón Pedro. Eso resalta, porque está como el antiguo nombre de él, o el nombre de él de pila, ¿verdad? Podremos decirlo de esa manera, y el nombre que le puso Jesús una vez lo llamó a ser pescadores de hombres. ¿Y por qué entonces él se llama a sí mismo para comenzar la carta Simón Pedro? Bueno, es probable que hay un lapso de tiempo entre ambas cartas, y probablemente es simplemente él hablándose a sí mismo, diciéndose a sí mismo que él no quería olvidar de dónde él venía, no quería olvidar su origen. Y también podía ser que a veces él seguía siendo con sus acciones el viejo Simón que el nuevo Pedro. Y eso quizás pues nos puede llevar a nosotros a reflexionar también sobre nuestras propias vidas y sobre lo que hemos podido alcanzar en el Señor, nuestra trayectoria. Uno lleva más tiempo que otro, pero uno quizás pudiera hacer quizás el análisis que estamos hablando aquí, que Pedro quizás hizo, que uno quizás actuaría en este tiempo ante alguna situación
quizás diferente a como actuaría cuando usted se abrazó la fe o cuando usted se convirtió, como usted lo quiera llamar. Y es probable que las situaciones con las cuales usted lidera todos los días o la mayoría de los días las trata en ocasiones como las trataría antes, en vez de tratarlas como se supone que la trate en este tiempo, ¿verdad? Y quizás aquí Simón Pedro está haciendo algo similar y está pensando en el viejo Simón en vez del nuevo Pedro al momento de actuar. Ambas cartas tienen propósitos distintos. Por eso es otra razón que algunos piensan pues que no fue tampoco Pedro quien escribió la carta, y es porque tienen propósitos diferentes. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos el estudio de Primera Pedro, habíamos dicho que esa carta fue escrita para animar a los cristianos que estaban viviendo fuertes persecuciones. Ahora, esta segunda carta del apóstol Pedro fue para avisar a esos mismos cristianos del peligro de falsos maestros y de influencias negativas o influencias dañinas. Así que vamos a entrar en un tema entonces que no va a ser hoy, va a ser en estudios más siguientes, sobre qué estaba aconteciendo en la iglesia en aquel tiempo. Estamos hablando de mediados de primer siglo, y cómo estos creyentes que ya de por sí solo estaban viviendo persecución, y además dentro de la misma iglesia se estaban levantando falsos maestros, y no solamente maestros, sino estaban teniendo también influencias dañinas. Y ese es mayormente el propósito de esta segunda carta del apóstol Pedro. Pedro también en ese primer versículo se llama a sí mismo siervo y apóstol de Jesucristo, y ese orden es importante porque él se consideraba primero siervo y después apóstol. ¿Lo vieron, verdad? Y eso es una posición, eso es un dato importante, porque para él su posición de siervo era más importante que su estado de apóstol. Así que eso es por ahí, esa es la razón de ese orden. Se menciona también en el versículo número 1, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Pedro está escribiendo ahora a una iglesia más amplia, más diversa, y él lo que quiere entonces aquí resaltar o señalar a aquellos que iban a leer la carta, que tanto para los gentiles como para los judíos su fe era igualmente preciosa, que esa salvación que habían experimentado era igualmente preciosa tanto para gentiles como para judíos. Y esto, viniendo del apóstol Pedro, pues tiene un significado más importante. Si lo hubiera dicho, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues el Señor lo llamó a predicarle a los gentiles, y él tuvo que aprender pues de la base judía para que lo aceptaran, pero ahora es Pedro el que lo dice, que mayormente su audiencia era mayormente de judíos. Ahora él está diciendo que a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa, está hablando a judíos, está hablando también a gentiles. Ahora menciona también la palabra alcanzado, y ese alcanzado también es importante ahí.
porque era una fe que era alcanzada no por esfuerzos del hombre, sino por el trabajo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue alcanzada por medio de Él, no por nada que el hombre pudiera hacer. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Otro dato importante en ese versículo número 1, ahí hay bastante carne, ¿verdad? En ese versículo número 1, como para hacer un saludo. También dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes saben que hay muchas personas que no ven, o sea, muchas personas sí, pero muchas también movimientos, sectas, que no ven a Jesús como Dios. Y pues ahí usted tiene un versículo, ¿verdad?, donde el apóstol Pedro dice claramente nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No está hablando de dos personas, está hablando de una persona, de Jesucristo como Dios y como Salvador. Y ahí es una de las instancias en la que nosotros vemos al apóstol Pedro. En el original, esa declaración está escrita en griego. Y por lo tanto, pues deja muy poca duda en términos de lo que él quería expresar a toda la audiencia, que como ya dije antes, ahora no es solamente de judíos, sino también de gentiles. Bien, así que concluimos con el verso 1. Vamos el verso del 2 al 4. Pedro. Muy bien, para los que nos están viendo a través de la transmisión, el hermano Pedro leyó de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 4, y de ahí vamos a hablar un rato. Comienza diciendo gracia y paz sean multiplicadas. Eso es un saludo, ¿verdad? Eso es un saludo muy apreciado, el que sea solamente gracia y paz. Gracia es un saludo gentil, paz es un saludo hebreo, ¿verdad? Shalom. Ahora, él no está diciendo gracia y paz solamente, que de por sí es un saludo donde te están deseando gracia y paz, sino que él también está diciendo sean multiplicadas. Eso en arroz y habichuela es cuando nosotros decimos Dios te bendiga mucho o Dios te bendiga abundantemente. Siempre que alguien, alguna persona, cualquiera te dice Dios te bendiga, eso es una bendición que está impartiendo para tu vida. Cuando le añade otra palabra para hacerlo aún más fuerte, abundantemente, mucho, pues aún esa persona te está dando o te está deseando una bendición aún mayor a una bendición, por decirlo de esa manera común, ¿verdad? Que sigue siendo una bendición. Y él le dice gracia y paz sean multiplicadas, pero añade en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mientras más nosotros conocemos a Dios, mientras más nosotros conocemos al Señor Jesús, más nosotros podemos recibir esa bendición de la gracia y de la paz de Dios. Mientras más conocemos a Dios, adquirimos esos fundamentos esenciales para la vida cristiana:
gracia y paz. Entre más conocemos a Dios, hay una relación directa entre conocer a Dios y recibir paz y gracia. Dice también el texto: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. No solamente gracia y paz, sino que él añade: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras como por medio del conocimiento de aquel al cual pertenecen todas las cosas, aquel siendo Dios. O sea que todas las cosas son todas las cosas, es un absoluto, no solamente incluye gracia y paz, sino todas las cosas que pertenecen a la vida son nuestras a causa del conocimiento de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Va siguiendo eso ahí? Está enviando en su opening statement, ¿verdad? Como diría el pastor Dani, en su saludo, él lo que está enviando es bendición a quien está leyendo la carta. Y esa bendición es recibida mayormente en base al conocimiento de Dios. Entre más nosotros conocemos a Dios, más bendición recibimos de Él. Eso es lo que está planteando el apóstol Pedro aquí en este saludo. Está diciendo también cuál es la fuente. La fuente es su divino poder. Bendito sea su nombre. Su divino poder es la fuente, es un atributo, es el Dios todopoderoso. ¿De quién viene esa paz? ¿De quién viene esa gracia? ¿De quién viene todas estas cosas que hablan sobre la piedad y sobre todas las cosas que han venido sobre nosotros? Es por medio, la fuente es el poder divino. El Dios todopoderoso es el que está dando todo esto. Y me parece importante subrayar, quizás era lo que también el apóstol Pedro quería subrayar, es el asunto de el conocimiento de Él. Esa frase, el conocimiento de Él. Mediante el conocimiento de Él. Nos está diciendo, Él es la fuente y Él también es el vehículo. Él es la fuente y Él es el vehículo para recibir toda esa bendición. Esa bendición viene del Dios Todopoderoso, es la fuente, y Él es el vehículo. ¿Cuál es el vehículo? El conocimiento de Él. Por eso es tan importante para nosotros el que nosotros podamos conocerle a Él cada vez más. Y vamos a hablar cómo esto se da ya mismo. Y a veces nosotros, contextualizando, trayéndolo acá a nuestra realidad 2021, a veces nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas que no incluyen conocerlo a Él. Aquí entramos en un aspecto que vamos a hablar en nuestra próxima serie de predicaciones después de clave, que va a ser de mayordomía, sobre la mayordomía del tiempo. Cuando nosotros necesitamos, siempre la queja de la gente es que no tiene tiempo, que necesita más tiempo, que necesita más de 24 horas, que si chichija. Nosotros necesitamos, nosotros tenemos 24 horas, ese es el tiempo que Dios nos dio, y nosotros tenemos que ser mayordomos de ese tiempo. Ese es el tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos. 24 horas. ¿Cuánto de esas 24 horas yo voy a dedicar para conocerlo a Él? Entonces, a veces nosotros estamos dispuestos a hacer un montón de cosas durante esas 24 horas. Dormir, comer, trabajar, estudiar, ir a Walmart, ver la novela turca, lo todo. Y
conocerlo a Él, a veces no tomamos ese tiempo. Muchas veces nosotros decimos que la salvación es el regalo más preciado que nosotros tenemos. ¿Cuánto nosotros dedicamos de nuestro tiempo a asuntos de la salvación de nuestra alma? Y entonces, pues, eso es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Me parece que el apóstol Pedro quiere puntualizarlo, el conocimiento de aquel. Y de hecho el apóstol Pablo, ahora que lo mencionó, también lo plantea de una manera similar. Alguien que busque Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Nadie lo lee. Déjeme decir un pensamiento antes de leerlo. A veces nosotros no tomamos ese tiempo para dedicar al conocimiento de Él, pero sí tomamos tiempo para dedicarlo al conocimiento, o intentamos conocernos a nosotros mismos. A veces pensamos que a Dios, pero yo no me reconozco. A veces hacemos algún acto o decimos alguna cosa, Dios, ese fui yo. Realmente no me reconozco. O por otro lado, esto de que hay, ¿verdad? En el ambiente nuestro de percibir, déjame decirle cómo lo expreso, de percibir, pues, que una apariencia de que todo el paso que doy es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero realmente no es la voluntad de Dios, es la voluntad de la persona, porque esa es la manera en que la persona entiende que se conoce a sí misma. Y en vez de dedicar tiempo a conocer a Dios, dedican tiempo a conocerse a sí mismo. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Siempre el yo, el primer bate, el segundo bate, el tercer bate, y si alguien se pasa, el yo también. Entonces, después que todos esos yo aparecen, entonces saco un poquito de tiempo para conocerlo a Él. Les estaba diciendo que Pedro plantea que es importante que recibir toda esa bendición que Él está enviando, que el Dios es la fuente, su divino poder, el Dios todopoderoso, y que el medio para alcanzarlo es a través del conocimiento de Él. Eso es lo que el apóstol Pedro plantea, pero el apóstol Pablo también lo planteó. La importancia de conocerlo a Él. ¿Lo tiene ahí, Rosa? Y él comienza ese versículo diciendo, a fin de ¿qué? De conocerle. Para él era importante todo lo que él habla de la resurrección y todo, pero era en una base de conocerle a él. Entonces esto es lo que el apóstol Pedro también está planteando aquí en su segunda carta. Aquí vemos también otra palabra en griego que utiliza el apóstol Pedro aquí. De nuevo, nosotros lo estamos leyendo en español. En el original, esta palabra en griego, la palabra conocimiento, no se refiere a un conocimiento casual, ¿verdad? Lorna y yo somos panas y Miñi es amiga de Lorna, y ella me la va a presentar y me la presenta y yo la conozco a ella casual. Es algo casual, la conocí a ella. Quizás si no puse mucha atención, la veo en el mall y me pasa por el lado y no me acuerdo. Pero, pues, conociendo a Minji como la conozco,
pues quizás sí le puse atención y entonces la hubiera reconocido no solamente en el mall, sino en cualquier otro sitio. Ahora, él no está hablando de un conocimiento casual. Espero que me pueda haber explicado, ¿verdad? Sí, me fui ahí un poquito por la tangente. No debí utilizar a Miñi de ejemplo. En el griego, el original, la palabra conocimiento, lo que significa es un conocimiento exacto, completo y profundo. Exacto, completo y profundo. Uno teniendo esa palabra, su raíz original, entonces uno puede entender a qué se refería el apóstol Pedro cuando decía que el camino es a través de el camino mediante el cual nosotros recibimos esa bendición es por medio del conocimiento de Dios. ¿Cuál conocimiento de Dios? Uno exacto, completo y profundo. El texto continúa diciendo mediante el conocimiento de aquel. Cuando dice aquel se refiere a Dios. ¿Cómo nosotros podemos entonces aplicar ese conocimiento a Dios? ¿Cómo nosotros, de Dios? ¿Cómo yo les pregunto a ustedes, cómo nosotros podemos conocer mejor a Dios? Aquí estamos hablando en la práctica. Madurez espiritual 201. ¿Qué es lo que enseñamos ahí? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Vamos a ver. Básico. Debe venirle hacia su mente. Dígame usted. A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios está su revelación. O sea, Él se revela por medio de la palabra, por medio de la inspiración a los autores, por medio del Espíritu Santo. Si yo quiero conocer a Dios, su palabra está la revelación de quién es Él. Pues entonces yo tengo que ir a su palabra. ¿Qué más? Número uno, su palabra. Es su revelación. ¿Cómo nosotros también conocemos a Dios? Háblenme en duro, que estoy todavía tapado. A través de la oración. ¿Por qué por medio de la oración? Porque por medio de la oración es que nosotros nos comuniquemos con Él. Para que nosotros hablemos con Él. Así que nosotros tenemos su palabra que nos revela quién es Él. Y por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Él, hablamos con Él y también Él nos habla a nosotros. También por medio de la comunión de los hermanos los unos con los otros, también nosotros conocemos a Dios. El texto continúa diciendo, ¿verdad? Esas son hay otras maneras de conocer a Dios. Estas son las principales. El texto continúa diciendo, nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí tenemos que resaltar cómo nos llama a nosotros. Dice el texto que nos llama por su gloria y excelencia. Fue su gloria y su excelencia la que lo motivó a llamarnos. Y es su gloria y excelencia la que nos llama hacia Él. Su gloria y su excelencia la que hace que Él nos llame. O sea, eso saca la bola de la cancha de nosotros y la pone en la de Él. De nuevo, no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros alcanzar algo tan grande como su gloria y su excelencia. Él la da cuando nos llama. Él la otorga. Nos llamó por su gloria y su excelencia. Y por su gloria y su excelencia, dice más adelante, por medio de las cuales, cuando dice por medio de las cuales, se refiere a su gloria y excelencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso explica el valor de la gloria y la excelencia de la cual Él nos llama. Y explica ese valor de la gloria y de la excelencia que nos llama, porque por medio de estas Él nos da preciosas y grandísimas promesas. Es importante que usted vea la relación
que el versículo, que esta porción bíblica tiene consigo misma. Cada porción que estamos leyendo, frase, se explica una de la anterior. Están todas relacionadas, están atadas, no las podemos desprender. Las estamos desprendiendo para explicarlas, pero las estamos uniendo con el versículo con la porción anterior. De nuevo, Él nos llama por su gloria y su excelencia, y por medio de esa gloria y excelencia de la cual Él nos llama, Él nos ha dado a nosotros promesas grandísimas y preciosas. Eso es lo que nos está diciendo ahí el versículo. Y si Él nos ha dado promesas que están basadas en su gloria y su excelencia, eso quiere decir que esas promesas son enteramente confiables o fiables, porque Él nunca comprometería su gloria y excelencia. ¿Vieron eso? ¿Sabe? Es cuando Él nos promete algo a través de su palabra, no es del vacío, no es porque Dios es bueno y ciertamente lo es, no es porque Dios es misericordioso y ciertamente lo es, no es porque Dios es justo y santo y ciertamente lo es, son sus atributos. Pero aquí hay algo que está envuelto cuando Él decide prometernos promesas grandísimas y preciosas. Está en juego su gloria y su excelencia, y eso Él no lo va a comprometer. Por eso Él cumple. Por eso es que sus promesas son fiables. Cuando hay una promesa de Dios, yo la recibo creyendo que Él lo va a hacer en su tiempo, como hablábamos, me parece que fue el domingo pasado, porque si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque lo que está en juego es su gloria y excelencia. Voy a leer una cita de Charles Spurgeon, reverendo Charles Spurgeon. Él escribió el libro, bueno, ha escrito muchos libros, pero el bestseller es, ay, se me escapa el nombre, pásame otro ladrillo, que muchos de ustedes saben cuál es el libro, lo hemos estudiado aquí. Él dice, esto es una cita de él, Charles Spurgeon: muchas cosas son grandísimas pero no preciosas, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor, y por otro lado, muchas cosas son preciosas pero no son grandísimas, tales como los diamantes y otras joyas, las cuales no pueden ser grandísimas si son preciosas. Pero aquí tenemos promesas que son tan grandísimas que no son menos que infinitas, y tan preciosas que no son menos que divinas. La cita de nuevo de Charles Spurgeon, ciertamente pues palabras con luz. Bien, él continúa diciendo ahí en esos versículos, para que por medio de ellas, cuando dice de ellas, de las promesas grandísimas y preciosas, de nuevo, el versículo nos está hablando a nosotros según va transcurriendo, y está haciendo referencia a lo dicho anteriormente, cuando él dice para que por medio de ellas, refiriéndose a las promesas grandísimas y preciosas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios por eso. Esto es lo que de nuevo está explicando el valor que tienen esas promesas grandísimas y preciosas, porque por medio de esas promesas nos está diciendo que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina quiere decir de la naturaleza de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía en otro momento que nosotros somos coherederos. Y acá el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros somos participantes, o sea, cuando recibimos esas promesas es porque somos participantes de la naturaleza divina.
Alguien que busque Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Él lo tiene, Miñi. Gálatas 4, vas a leer ahí del 5 al 7. Estamos hablando de la naturaleza divina, porque el apóstol Pablo plantea una respuesta similar en términos de quiénes son los participantes de esa naturaleza divina. Adelante. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7. Bien, entonces ahí está viendo, ¿verdad? Desde la perspectiva del apóstol Pablo, el mismo pensamiento de que nosotros por adopción recibimos esas mismas promesas como participantes de esa naturaleza divina. Nosotros no somos divinos, pero participamos de esa naturaleza divina por medio de las promesas preciosas y grandísimas. Y termina diciendo esa porción bíblica: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sabemos de toda de este mundo, y esa corrupción del mundo se expresa a sí mismo por medio de la concupiscencia, que son los deseos impíos del mundo. Vamos a seguir entonces los versículos 5 al 7. Nati, ¿lo tiene? De segunda de Pedro, 5 al 7. Léelo ahí con Pepa. Ok, hasta ahí, te me pasaste ahí. Te damos recheck ahí del ese versículo 8. Para los que nos están viendo a través de la transmisión, Nati acaba de leer los versículos del 5 al 7, este primer capítulo del versículo 1. Y para los que nos están viendo a través de las redes, Miñi leyó ahorita Gálatas capítulo 4 del 5 al 7. Bien. Entonces estamos en los versos del 5 al 7. Comienza diciendo ahí: la frase poniendo toda diligencia. Recuerde que los mismos versículos nos están hablando y que tienen una secuencia, y que cuando dice poniendo toda diligencia, se refiere a que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, y por ser participantes de la naturaleza divina se requiere que nosotros pongamos toda diligencia, porque no es cualquier cosa. O sea, no es porque nosotros lo merezcamos. Nosotros no vamos a tener esta promesa grandísima que habla ahí el texto porque nosotros seamos los titanes de la llanura o los Power Rangers espirituales. Es porque
Él lo quiere, es por su gracia, lo mencionamos ahorita, su gloria y su excelencia. Nosotros somos participantes de toda esa naturaleza divina, pero es nuestro poniendo toda diligencia. Nosotros tenemos que poner toda diligencia en nuestro caminar con el Señor en arroyo de habichuela. ¿Cómo se da eso? Este versículo que se utiliza mucho en los devocionales, no es la primera vez que usted lo lee hoy, lo debe haber leído en varias ocasiones, porque se utiliza en muchos devocionales. Añadir a vuestra fe virtud. El camino nuestro siempre va a comenzar con fe, siempre va a empezar por nuestra fe en el Señor. A esa fe le prosigue la virtud. La palabra para virtud en el original es la palabra excelencia. Dios espera de nosotros como sus hijos excelencia. Recuerde que estamos recibiendo, o sea, somos participantes de la naturaleza divina. O sea, el estándar es alto para nosotros, porque estamos recibiendo esa naturaleza divina, esa naturaleza de parte de Dios. Conocimiento, ya hemos mencionado bastante sobre conocimiento. Aquí nuevamente se menciona la palabra conocimiento. ¿Era importante para eso, Pedro? Era importante, ya lo hemos visto como 3 o 4 veces en estos versículos. Dominio propio es tener control sobre nosotros mismos y sobre las cosas externas que pueden afectar a nosotros. Piedad, compasión, afecto fraternal, nuestra relación con los demás, y por supuesto el amor, que no puede, porque el amor es la piedra principal de la obra de Dios en nosotros. Recuerde que Jesucristo fue a la cruz del Calvario porque de tal manera nos amó Dios a nosotros. Esa es la piedra principal de la obra de Dios, es el amor. Ahora, esa lista demuestra que Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana completa, y completa en todo el sentido de la palabra. Nosotros no podemos estar contentos con una vida cristiana incompleta. Es lo cacharon, ¿verdad? Esa lista que está ahí son varias cosas, varios aspectos, varias virtudes, porque ese es el deseo de Dios para con nosotros, que nosotros podamos vivir una vida cristiana completa. Nosotros no debemos aspirar a vivir media vida cristiana. Él quiere que nosotros vivamos una vida completa en todo el sentido de la palabra. Por eso Él dice, pon diligencia, poniendo toda diligencia. Somos llamados a poner toda diligencia en estas cosas, trabajando inclusive con Dios en un mismo equipo para que sea Él quien las añada a nuestra vida. Una vida completa en Él. Del 8 al 9, Pastor Dani. Muy bien. Los que nos están viendo es Pastor Dani, acaba de leer los versículos 8 y 9. La palabra, conocimiento, dominio y amor es una evidencia externa, y esto es importante. Agregan tú tienes que orar para que Dios te. Entonces, esto es ni sin fruto en cuanto al conocimiento a Dios. Como dice por ahí un refrán de nuestra jerga pueblerina puertorriqueña, que en la viña del Señor hay de todo, pues hay quienes son ociosos y sin frutos.
Uno no quisiera que fuera así, pero hay. Entonces eso es evidencia o caracterizan a aquellos creyentes que les falta conocer a Dios, que no invierten su tiempo, que no son mayordomos de su tiempo, que no administran su tiempo correctamente. Si la salvación es lo más importante, pero no hago nada por esa salvación. Y no estoy diciendo que por eso es que la vayamos a perder ni a esas cosas, no vamos a entrar en ese debate ahora. El texto dice abundan. Eso no lo podemos pasar por alto, esa palabra abundan. Porque si estas cosas abundan, Dios es bueno. Amén. Y nosotros somos agradecidos por las cosas que Dios nos ha dado. Pero a veces nos sentimos demasiado satisfechos con bendiciones que Dios nos da. Y algunos se sienten bien porque estas cualidades se demuestran en nosotros de vez en cuando. Y Pedro lo que está diciendo acá, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que estas cualidades que se expresaron aquí en el versículo 5 y 6 no deben evidenciarse en nosotros de vez en cuando. O sea que esto no es de vez en cuando, dominio propio, paciencia, amor, que no es de vez en cuando. Es que eso debe de abundar en nosotros. ¿No es cierto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Eso es importante porque ahí en mi Biblia hay una coma y después otra. O sea, y abundan está entre medio de dos comas. Que eso lo pudieron haber pasado por ahí. Claro, esta es la traducción en español. Pero a mí me parece que él quería enfatizar en que eso abundara, que abunde el amor fraternal, que abunde la fe, que abunde el amor, que abunde la paciencia. Por otro lado, él dice que el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? ¿La vista qué? Y es que ciego. Imagínese usted, si somos incapaces de ver a Dios porque tenemos la vista corta, probablemente nos veamos solos a nosotros mismos. Y el vernos a nosotros mismos, eso nos hace prácticamente ciegos. Tan es así que inclusive podemos hasta olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Básicamente olvidar de dónde hemos venido, cómo se ha dado ese proceso de limpieza en nuestra vida desde que comenzamos hasta donde estamos hoy día, que eso es un proceso que solamente va a terminar cuando estemos ya con el Señor. Y eso es algo que no queremos ser cristianos ciegos, eso no lo queremos hacer. Versos 10 y 11 para llegar a la curva a los 400 metros finales. Lucy. Muy bien. Muy bien, hasta el verso 11, para los que nos están viendo, nuestra hermana Lucy nos acabó de leer los versículos 10 y 11. Y con esto vamos a cerrar en esta noche. Comienza diciendo esa porción bíblica: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Esto es un reality check. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros
que Dios nos ha llamado y que somos elegidos, dice el texto, haciendo que estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que mencionamos en los versículos 5 y 6. Ese es el reality check, esa es la prueba que nosotros mismos nos podemos hacer, ese es el assessment que nosotros nos podemos hacer. Porque haciendo estas cosas, al hacer estas cosas en nuestra vida, sabemos que nuestras vidas se están haciendo más como la naturaleza de Jesús y que demuestra que estamos siendo moldeados o conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 para los que notan, pero no lo tienen que buscar. Lo ven después con calma. Romanos 8:29. Añade él en ese texto, porque haciendo estas cosas, ¿qué? Importante. ¿No qué? No caerá jamás. Jamás es un valor absoluto. Porque haciendo estas cosas refiriéndose al versículos 5, 6 y 7, no caerá jamás. Cuando nosotros buscamos estas cosas, nos mantenemos sin tropiezo en el camino. Crecemos, progresamos en nuestra vida cristiana, nos mantenemos seguros y firmes y evitamos tropiezos o evitamos caernos. Me hace recordar aquel viejo cántico de nuestro himnario de vida cristiana, no utilizado como deberíamos, firme y adelante, que era uno de los que mi favorito cuando el pastor López lo cantaba. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que está diciendo es que van a entrar de una manera gloriosa al cielo. Esa es la bienaventurada expectativa que cada uno de nosotros posee cuando llegue ese momento. Y el apóstol Pedro le está recordando eso en ese momento final de este saludo. ¿Cómo va a ser esa entrada gloriosa? ¿O qué tiene que suceder para que esa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo se dé como esperamos? ¿Cuánto esperan ese momento? Amén, hermanos. Estamos esperando ese momento. Eso puede ser en cualquier momento. Su venida es inminente. Y el apóstol Pedro le está recordando a sus oidores o a aquellos que iban a leer esta carta esa recompensa y de la manera que entrarían al cielo de manera gloriosa. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, el privilegio que nos concede de poder estudiar tu palabra al estilo de Profundiza, ya aquí de manera presencial, donde podemos ver los hermanos aquí participar, ver sus caras, ver cómo gesticulan, su body language, su lenguaje corporal. Y mientras hacemos eso, también la bendición de poder transmitir a través de las plataformas digitales, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña tanto, Dios del cielo, y te pedimos que en esta hora podamos atesorar estas ideas, estos pensamientos del apóstol Pedro al inicio de esta su segunda carta, y que nos prepare para lo que viene, Señor, que sabemos que va a ser un tiempo de mucha edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, estamos en el saludo inicial de la carta. Ya ustedes escucharon el tema que va a ser esta carta, así que va a venir un tema pesado, es un tema pesado. Coma bien antes de venir para acá, ¿verdad? Cuando le dicen que se tome unas pastillas, no se las tome con el estómago vacío,
pues eso le estoy diciendo acá, pues esta palabra no la reciba con el estómago vacío. Coma antes de venir para acá, porque estos temas son pesados, ¿verdad? Especialmente cuando comienza el capítulo 2 en adelante. Bien, les recuerdo a los hermanos de Ali que mañana van a estar reuniéndose aquí desde las 8. Los jóvenes también el viernes van a estar reuniéndose aquí de manera presencial. El sábado recuerde que es la actividad de hombres. Los hombres están convocados para allá a la casa de nuestra hermana Damaris, allá en Arecibo. Todos sabemos dónde es, o si no sabe dónde es importante que se comunique con nosotros para explicarle. Deben de llevar una sillita de playa, es importante que lleve esa silla de playa. Recuerde que esa actividad a las 3:30 de la tarde, le invitamos que venga con toda la alegría y todo el amor del mundo. Es una actividad para confraternizar entre los hermanos como parte de nuestra flecha clave, viviendo unánime. Recuerde que también que todavía estamos en tiempo de pandemia y que estamos recomendando siempre el uso de las mascarillas y el distanciamiento, y también que lleve desinfectante. Así que todos los hombres están convocados para el sábado. Y recuerde que el domingo comenzamos nuestra serie de clave, una serie de 5 predicaciones consecutivas, y vamos a estar comenzando, por supuesto, va a ser en orden, así que estaremos comenzando con cultura de discipulado. Estos no van a ser, estos son predicaciones que vamos a estar teniendo el equipo pastoral. Son predicaciones dentro de estos temas, no es que vamos a estar dando enseñanza de los entrenamientos que hemos tomado. Quizás mencionamos una que otra cosa, pero son predicaciones que vamos a estar llevando durante este tiempo, guiados por el Espíritu Santo de Dios en ese orden. Así que vamos a comenzar con cultura de discipulado. Cada uno de nosotros vamos a estar trayendo uno de estos temas. El pastor Dani va a comenzar este próximo domingo con el favor del Señor. Les recuerdo también los otros anuncios que hemos anunciado: la actividad de las mujeres para el día 24, a los líderes tenemos convocatoria para el 24 y el 25 para juntos, y estamos ya también en los domingos. También recordarles que ya los niños también están de manera presencial, la iglesia del niño de manera presencial. El domingo fue fiesta, realmente fue un tiempo glorioso. El ministerio de adoración, el ministerio de Jevanisi completo, la mayoría de ellos. Los niños también, por otro lado, traer los niños aquí al altar, fue tremenda bendición el culto del domingo, y estamos pues muy gozosos de lo que Dios está haciendo. Vamos a estar de pie para orar. A manera de testimonio, nuestra hermana Damaris está allá en su hogar, así que damos gracias al Señor por eso. Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos a un tiempo más que otro. En el caso de Damaris, pues gracias a Dios, porque fue bastante rápido, para la gloria de su nombre. Pastor Dani.